Me equivoqué con un año, sí, pues algo me tengo que equivocar de vez en Está cuando bien. también, ¿no? Tenemos ya a nuestro entrevistado, por favor, Sí, preséntelo. saludamos a esta hora al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ekene Recalde. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, estimados. Un saludo fraterno a ustedes, a este medio de comunicación prestigioso. Igual un saludo fraterno a toda la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano. Ya. Eder, disculpe la molestia. Antes de empezar la entrevista, le podríamos pedir que por temas de poderlo enfocar bien en la cámara, vire su teléfono o su Lo ponga en pantalla, lo ponga de posición manera horizontal y no Exacto. vertical. Ahí, Ya. espera, voy a ver cómo le... Tranquilo, no se preocupe, que podemos decir que ha habido un temblor allá en Quito y que está moviéndose el tema. Ahí está bien. Así, Ahí está. ahí Ahí estamos, ya hablo. perfecto. No, pues ya no, pues. Vuelva de nuevo, pida la ayuda. Sabe que si ya no puede, déjelo ahí nomás porque, a ver, haga un último intento. Haga una Ahí. reconsideración como hacen en la Ahí, asamblea. asambleísta, ahí no, No, es que ahí no lo mueva, Eso. déjelo ahí, perfecto. Ahí ya lo va a cuadrar y quedamos muy bien, Exacto, porque muy ahora bien. salimos en televisión también y tenemos que trasladar la mejor imagen posible, ya que nuestro físico no nos ayuda, por lo menos el tecnológico sí. Comienza la entrevista, Enrique San Martín, señor vicepresidente. Gracias, Ramiro. Señor vicepresidente, bueno, hoy en la agenda entiendo, van ustedes ya a declarar el Día el Día Nacional del Gamer, o sea, de las personas que practican videojuegos, pero también va de la mano industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos como primer paso para la denominada Ley de Economía Naranja. Y en este sentido, ¿cuál será el aporte, si se quiere, no tanto de la elección del Día Nacional del quien practica estos videojuegos, sino ya de el proceso o incorporación de la industria electrónica que finalmente va a redundar en la economía naranja? ¿Cuál es el fondo de ello, señor vicepresidente? Bueno, nosotros, si bien es cierto, está en el orden del día en la convocatoria, se va a debatir. Nosotros como bancada creemos que existen temas de suma importancia para la economía, para el desarrollo de nuestro país que se deben tratar. Nosotros como bancada no estamos de acuerdo Ya. sobre lo que se está planteando. Nosotros creemos que se debe trabajar en otros temas importantes como fortalecer la seguridad que todavía existe en nuestro país, Ujú. fortalecer el aparato productivo, apoyando a las propuestas del gobierno. Y mire, aquí hay algo importante porque en la agenda para este día, en esta sesión del Pleno, 954, martes 13 de agosto, como quinto punto, ubican conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y materiales. Esto es lo que usted hace alusión, de hecho, de priorizar el tema, a eso me refiero. Claro, hay que priorizar temas que en realidad vayan a fortalecer todo el mecanismo de la inseguridad que vivimos, buscar la seguridad, hacer los aportes respectivos en ese sentido y también para reactivar el aparato productivo con propuestas Ujú. claras y más que todo trabajar en todos los sectores. Aquí no se trata de declarar el día de los temas que se están planteando, sino más bien hay que seguir construyendo un país con unas propuestas más claras que reactive el aparato productivo y nosotros como bancada no estamos de acuerdo y no vamos a apoyar lo que se está planteando en la convocatoria. Y es muy claro porque cuando envían la agenda desde la Asamblea Nacional, de los 5 puntos que van a tratar hoy, sí, primero aparece el día del jugador de video y en quinto punto aparece que para mí, tomando en consideración lo que sucede en el país, precisamente que tiene relacionado con el uso de armas, explosivos, municiones y todo lo que va de la mano. Ahora, mi pregunta es, ¿y en la Asamblea no se está
tomando en consideración todo lo que nos está sucediendo a los ecuatorianos, porque en verdad este tipo de cosas y con lo que ha acontecido en las 24 horas, este lamentable deceso de 3 policías allá en La Joya de los Hachas, provincia de Orellana, y otros tantos como tal, miembros también que pertenecen a la Policía Nacional, que han caído en cumplimiento de su deber, todo esto debe ser considerado y eso es lo que genera este rechazo de la ciudadanía, y lo digo sin ambajes, porque esta molestia no solamente es para quienes vivimos en una de las ciudades consideradas más violentas del mundo, también está Durán, pero no solamente por ellos, sino por todos los ecuatorianos. Señor Recalde. Sí, en realidad mi solidaridad para toda la familia, todas las familias de las víctimas de los 3 elementos de policía, en realidad mi solidaridad para la familia, para ellos, para toda y también para la institución gloriosa que es de la Policía Nacional, que lamento esta pérdida como todos los ecuatorianos de bien lamentamos la pérdida de estos elementos y decirles que Dios le tenga su gloria y darles la fortaleza y el gobierno va a dar el apoyo que debe darse a las familias de estos héroes que están luchando día a día, que se juegan la vida. Y es así que sí sería importante de que se hubiese tratado el quinto punto como primer punto. Pero bueno, sí está planteado. Creo que hay un gran grupo un grupo de asambleístas que no están de acuerdo con el tema planteado en primer punto. Y bueno, aquí estamos para debatir las propuestas que se han presentado. Es nuestro deber como legisladores y como legisladores debemos aportar en todo lo que vaya en bien de las grandes mayorías. En ese sentido, el apoyo el bloque de ADN no va más allá. En ese sentido, el primer o segundo punto no va a ser apoyar. Correcto. Antes de darle paso a mi compañero el abogado Ramiro Cepeda, recordarle a nuestra audiencia, a quienes nos ven y escuchan, estamos dialogando con el señor Ekener Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y esta entrevista es retransmitida a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, en YouTube, también en la cuenta X, antes cuenta Twitter, a través de la página de CNT, en Instagram, y también para quienes nos van sintonizando por radio, a través de la señal o el dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Continúe el abogado Ramiro Cepeda. Señor vicepresidente, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está, Ramiro? Solo por curiosidad académica, el día 9 de agosto en el seno de la Asamblea también se presentó algún proyecto, no me acuerdo si era un exhorto, si era alguna comunicación, recordando el año del vil asesinato de Fernando Villavicencio, y tengo entendido que no hubo consenso en la Asamblea para este tipo de cosas. ¿No le parece que el no haber llegado a este tipo de consenso, un espíritu de cuerpo por un compañero que fue legislador, que fue miserablemente asesinado en homenaje a la democracia en el país, ameritaba una expresión, aunque sea de solidaridad, y mediante alguna expresión escrita por parte del seno de la Asamblea? Bueno, fue público y notorio cuáles fueron las organizaciones políticas que no apoyaron. Nosotros como bancada apoyamos lo planteado, pero ¿cuál es su lectura? Yo no me quiero ir al tema numérico, Egner, quiero irme al término conceptual. Si ya un legislador no tiene espíritu de cuerpo frente a un hecho que es evidentemente de terror, miedo y subversión, ¿frente a qué? Sí, es importante analizarlo desde otro punto de vista, pero en lo personal yo siempre respondo por mis actos, y mis actos es haber aportado con mi voto, apoyando en lo que se había planteado, es lamentable la actitud de otros compañeros, que ellos tendrán que responder a la ciudadanía, y sí es importante de que ellos mencionen
por su actuación. Ayer en el seno de la Corte Electoral se produjo un golpe de timón, unos lo llaman un golpe de Estado institucional, y en algo que su presidente en un medio de comunicación lo manifestó como un acto espurio, ilegítimo, nulo, arbitrario, sin fundamento, dijo que había mandado comunicaciones, entre esas al seno de la Asamblea Nacional, para denunciar el tema. Claro, hay un tema en la fiscalía, pero un tema operativo, porque si él también en esa entrevista decía que su órgano de control era la Asamblea Nacional y no necesariamente el organismo colegiado de la Corte Electoral. ¿Su opinión al respecto? Bueno, es lamentable la actuación de ciertos ciudadanos que están cumpliendo su función que determina nuestro marco legal constitucional. Nosotros como asamblea debemos de ejercer el control político en cumplimiento de sus funciones. Las actuaciones de ellos tendrán que ser analizadas de acuerdo a los comunicados que ha enviado la Asamblea Nacional. Entonces, tengo entendido que se ha enviado a órganos de control y como siempre, en lo personal, respetuoso a la institucionalidad de todos el aparato, aparato ejecutivo, jurisdiccional, electoral, siempre he pensado que se debe respetar su autonomía en sus actuaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros actuaremos conforme a lo establece nuestro marco legal como entes de control. El mismo periodista, en la misma entrevista, el periodista insinuaba de que probablemente el movimiento al que usted es parte tenía alguna participación indirecta en esos hechos. ¿Usted qué opina de esto? Porque usted debe haber visto la misma entrevista y me queda la duda y creo de obligación preguntársela porque usted es un militante de ese partido. Bueno, el gobierno nacional de Daniel Noboa, en su firmeza, jamás ha tenido injerencia y tampoco lo va a ejecutar ningún tipo de injerencia en ningún estamento del Estado y siempre ha sido respetuoso. Y nosotros como ADN, como parte de esta organización política, siempre hemos sido respetuosos porque cada institución debe cumplir sus funciones y más aún nuestras funciones son diferentes a las que ellos están ejecutando y el presidente de la República no tiene nada que ver y hay que tomar en cuenta que como estamos en un camino, un camino para llegar a un proceso electoral y tomando en cuenta que nuestro presidente de la República, Daniel Noboa, es el más opcionado, tiene la aceptación ciudadana y con una buena intención de voto, todo el mundo lo está atacando y atribuyendo actos que él no lo ha ejecutado y no lo ha realizado y eso nosotros estamos convencidos porque conocemos de cerca la actuación de nuestro presidente de la República y más aún la ciudadanía está consciente de eso. Déjeme hacer un ejercicio de pedagogía política. En una entrevista, el señor presidente constitucional de la República, cuando le preguntaron sobre la vicepresidenta actual y sobre lo que se ha constituido en una piedra en el zapato para el proceso de su reelección, que tiene que encargarle el poder, quiera o no quiera, porque así está consagrado en la Constitución y no la hemos inventado usted ni yo, está una letra y eso sí está escrito sobre piedra. Me imaginaba yo, cuando él respondía diciendo, va a ser una salida en el marco de la ley. Y yo me decía, a lo mejor puede ir algo por el Consejo Nacional Electoral y para eso podrían necesitar en alguna manera tener alguna maleabilidad en la Corte Electoral. Estoy pensando muy fino, estoy hilando cosas, pero en realidad la vicepresidenta va a terminar siendo una piedra en el zapato porque de angas o de mangas tiene que encargarle el poder durante el periodo de la campaña, salvo que lo que yo haya estudiado en Derecho haya una nueva doctrina en la cual todavía no estoy empapado. Bueno, el actual del presidente de la República
y todos los que somos parte de este equipo hemos sido y seguiremos siendo respetuosos de lo que establece nuestro marco constitucional. Si bien es cierto, existen ciertos aristas en la actuación de la vicepresidenta de la República, y eso le compete resolver las autoridades en las instancias que se encuentran. Y es importante mencionar de que nosotros seguiremos respetando la Constitución. En lo personal, creo y estoy convencido que el presidente de la República, Daniel Noboa, va a cumplir y como siempre le ha cumplido lo que establece la Constitución de la República, y así que hay que esperar lo que establece lo que establezca nuestro marco legal y resuelva los jueces competentes. Estoy esperando en primera fila para ver qué decisión toma el presidente Noboa. Le paso y le doy la bienvenida a nuestro director, el abogado Eduardo Mendoza Paladines, que continúa con la entrevista, señor vicepresidente. Y con Javier Segarra, querido amigo, también Ramiro, buenos días, Apolito, buenos días. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo. Buenos días, gracias. También Javier Segarra, con quien subimos y estábamos conversando afuera hace un ratito. Egner, yo voy a dirigirme ahora hacia los juicios políticos, a todos los que están pidiendo todos los juicios políticos, a los ministros que son candidatos, dicen también que ahora van a pedir juicio político a los miembros, a Michelle Calvache y Andrés Fantoni del CPCCS. ¿Cómo van a encarar, por ejemplo, ya se salió el juicio de la canciller y me parece correcto que haya actuado muy bien? ¿Qué van a hacer con el juicio, por ejemplo, de Mónica Palencia? Están también queriendo llamar, no tienen ni tiempo, al tema del ministro de Electricidad, que no tiene ni un mes, y al exministro Luque. O sea, todo lo que se quiere hacer para que no haya estiaje, todo parece que lo quieren es fregar y molestar. O sea, entiendo y siento que hay un ánimo odioso de molestar a la sociedad, más allá del gobierno. Esto se trata del Ecuador, Egner, ¿no le parece? Bueno, el pueblo ecuatoriano evidencia que no se trata, si bien es cierto, nosotros como asambleístas tenemos la función de fiscalizar, pero este instrumento de fiscalización que lo están utilizando ciertos compañeros asambleístas se ve con el ánimo de una persecución a todos los funcionarios de este gobierno. Hay que tomar en cuenta que las falencias que existen en todas las instituciones del Estado es a consecuencia de las malas actuaciones de los gobiernos anteriores, quienes a través de sus funcionarios han despilfarrado los dineros del Estado, se han aprovechado los recursos del Estado. El gobierno a través de sus funcionarios están trabajando en beneficio del pueblo ecuatoriano, poniendo la casa en orden, y realizando las investigaciones respectivas con la finalidad de que a través de los órganos de control se establezcan las responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales por la malversación de los recursos de estas instituciones. Todos sabemos que tanto en las empresas estratégicas del Estado, los exfuncionarios no cumplieron sus funciones, más bien se dedicaron a saquear las instituciones. Pero en ese sentido, claro, hoy quieren pedir cuentas a los funcionarios que están actuando, poniendo casa en orden, y entonces en ese sentido hay que tomar en cuenta de que en este corto tiempo, si bien es cierto, le digo en un mes, como usted lo está mencionando, claro que puede comparecer a presentar los informes, y eso es lo que han hecho. La mayoría de nuestros ministros han comparecido a las comisiones, al pleno de la asamblea, y les han dado las explicaciones con números exactos. Y entonces ahí hay que tomar en cuenta también que el gobierno del Ecuador, el presidente de la República recibió las arcas fiscales totalmente quebradas a través de la gestión del presidente de la República, a través de la aprobación de las 5 leyes económicas urgentes. Se ha generado recursos, se ha movilizado el presidente de la República a conseguir recursos económicos a nivel internacional, a pesar que le han criticado que se ha gestionado recursos económicos a través del Fondo Monetario Internacional, instrumento, camino que lo han utilizado todos los gobiernos de turno. Pero estos recursos están siendo bien administrados por nuestro presidente de la República del Ecuador.
y a través de sus funcionarios. Si bien es cierto, existen ciertas falencias mínimas, pero eso es la consecuencia de las malas actuaciones de otros gobiernos, de otros funcionarios. Entonces hay que tomar en cuenta de que es lamentable, que hay que tomar en cuenta que estamos en un proceso de camino a este proceso electoral y tratan de desgastar a una imagen del presidente de la República a través del enjuiciamiento a sus ministros, pero eso no deberá, se debe, si bien es cierto, se debe pedir información, se debe fiscalizar, pero se debe fiscalizar con un sustento técnico, jurídico, que sea veraz y que se establezca, no solo se pida de estos 9 meses, sino debe pedirse la información desde la raíz, la que da consecuencia de lo que estamos viviendo en la actualidad. Ya, yo con esto es mi segunda pregunta y le paso a Javier Segarra para concluir. Yo lo que creo es que los llaman a los ministros cada vez y cuando. No los dejan trabajar, pues. Usted es el segundo vicepresidente de la Asamblea. O sea, es como que si estuviéramos aquí nosotros y nos comienzan a llamar cada rato y nos hacen salir del programa, nos hacen salir. O sea, yo entiendo que debe haber para esto también un orden, porque lo que yo entiendo que el fondo es molestar la acción del gobierno para que el gobierno no funcione y para ganar una elección en base al gobierno, que haga mal las cosas del gobierno. Y mire, y no se trata de ser gobernista, pero nosotros amamos al Ecuador, queremos que al Ecuador le vaya bien. Y lo que están haciendo es como que odian al Ecuador, pues, Egner, ¿no le parece? Así es. El presidente de la República es el único presidente de la República que se ha bajado los pantalones y ha declarado la guerra a la narcodelincuencia, a la narcopolítica, a los actos de corrupción. Es el único presidente que se está en camino, se ha dedicado a eso y no se ha dedicado a confrontar. Si visita, ha tenido a veces que responder a los insultos, a los agravios, a las malas actuaciones, pero el presidente de la República se ha puesto la camiseta del pueblo, de la ciudadanía, a defender los intereses de la gran mayoría. Así que hay que seguir respaldando al presidente de la República, y si bien es cierto, tal vez exista algo que corregir, pero le digo, pero más del 99% es una buena actuación del presidente de la República. Muchas gracias, Egner. Sigue Javier Segarra con la parte final de la entrevista. Gracias, Eduardo. Señor vicepresidente, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto tenerlo en la plataforma. ¿Cómo le va? A veces el ecuatoriano común y corriente se puede preguntar, bueno, ¿qué es lo que realmente pasa en el Ecuador? Porque el manejo político parecería que quieren destruir al país, que quieren desestabilizar al gobierno, que quieren hacer campaña política a propósito de este sistema electoral en la que ya prácticamente estamos viviendo, a costilla de otras cosas que no son las que el ecuatoriano necesita. Sí, es lamentable, hay que tomar, yo siempre he dicho, todos tenemos el derecho de hacer campaña, hacer proselitismo político, pero el verdadero político debe, si bien cierto, quiere hacer un proselitismo político, pero no atacando a su rival, no atacando a una gestión que lo está realizando. El asambleísta, si bien es cierto, tenemos la facultad de legislar y la de fiscalizar, pero la fiscalización debe ser utilizada en el buen sentido, fiscalizar las actuaciones de los servidores, de los funcionarios, pero no con el ánimo de persecución, con la finalidad de debilitar a un gobierno y atacar a un gobierno, sino más bien hay que hacerlo con un sustento técnico, con un sustento jurídico. Hay que respaldar la gestión del presidente de la República, porque él es lo único que está buscando que se cumpla, se dé la seguridad, que a través de la seguridad se reactiva el aparato productivo. Es lamentable que sí existen ciertos brotes de enfrentamiento entre bandas delincuenciales que muchas personas conocen, que eso están inmersos algunos actores, pero sí es importante mencionar de que se debe dejar trabajar en paz. Si bien es cierto, como decía el compañero suyo, a los ministros cada semana están compareciendo a las comisiones 3 veces a la semana, 4 veces las veces que se han asistido, a veces no han podido asistir, han mandado sus delegados, o a veces las comisiones no aceptan que no estén los delegados, sino que estén los ministros, y la mayoría de los ministros han estado en la mayoría de las convocatorias, pero le digo, en la semana, las semanas y el tiempo vuela y pasa y transcurre y no se les deja trabajar.
de una manera tranquila y más o menos, y más aún cuando se tiene un periodo corto de ejecución de sus funciones, y tratar de corregir lo que por más de 20 años se ha ejecutado en 9 meses. No se lo puede hacer el 100%, claro, pero se lo está cumpliendo. No es fácil, vicepresidente de la Asamblea. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Un abrazo. Gracias, buen día y bendiciones para ustedes. Gracias. Y el pueblo ecuatoriano, que Dios les bendiga y sigamos unidos, trabajemos unidos y sean siempre vigilantes del actuar de nosotros, los asambleístas, y apoyemos la gestión del presidente de la República. Gracias. Muchas gracias. Sí.